Pues así es como se presentan en algunas ocasiones pues las cosas con los políticos aquí en Latinoamérica. Y vamos a hablar más del tema y precisamente el día de hoy en primera emisión recibimos a través de la línea telefónica a Edgar Guerra Blanco. Él es doctor en sociología por la Universidad de Bielefeld y también maestro en sociología política por el Instituto Mora. Muchas gracias, Edgar. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Enrique, ¿qué tal? Gracias, Gusto bienvenido, saludarle. Edgar. Pues para platicar un poco del perfil que tienen los políticos latinoamericanos, ¿qué es lo que pasa cuando pues los altos mandatarios terminan sus labores, tienen que pues ya dejar su trabajo? ¿A dónde se van? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué se van en muchas ocasiones de los países a los cuales estuvieron asistiendo por algunos años? Mira, un poco retomando la cápsula introductoria que acaban de presentar acerca de estos casos de corrupción o de persecución muchas veces de los mandatarios en América Latina, expresidentes, pues aquí lo que veo yo es un choque frontal entre las instituciones formales del poder político y las redes informales del poder político. Me explico. Ajá. Lo que está sucediendo en América Latina, y a mí me parece que es un signo positivo de nuestros tiempos, es que, por un lado, en efecto, todavía en muchos de los países de nuestra región se utilizan ciertas prácticas informales, no democráticas, para llegar al poder. Clientelismo político, corrupción, a veces algunas formas de fraude. Sí. Sin embargo, ya cuando llegan al poder, muchos de estos gobernantes se enfrentan a instituciones políticas formales, las democráticas, las propias de un régimen de Estado de Derecho, que de alguna u otra manera los van coaccionando o los van fiscalizando de mejor manera a como se hacía años atrás. Uh-huh. De ahí que hoy veamos, a veces sorprendidos, que muchos de estos gobernantes tienen procesos abiertos, judiciales abiertos, o están bajo sospecha de corrupción, etcétera. Es decir, cada vez las sociedades latinoamericanas tienen mayor capacidad de fiscalizar a estos gobernantes y, en su caso, incluso investigarlos y castigarlos. ¿A dónde se están yendo estos gobernantes? Precisamente cuando no encuentran las condiciones para seguir viviendo en los países que gobernaron, porque tienen, digamos, cola que les pisen o hay algunos expedientes atrás, pues entonces o huyen y se refugian en otros estados de la misma América Latina, o a veces se encuentran en franca situación de no localizables, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del presidente peruano. Claro. Entonces, creo que esta situación que está ocurriendo, si bien es hasta cierto punto lamentable que haya tantos presidentes o mandatarios en esta situación, al mismo tiempo creo que es algo de alguna manera positivo, ¿no? ¿Por qué razón, Edgar? Sí, ¿por qué razón? O sea, negativo en el sentido de que están ocurriendo estos hechos, sí, es lamentable, pero positivo porque tenemos, insisto, cada vez como sociedades mayores capacidades para fiscalizar a estos gobernantes y llevarlos ante la justicia, lo cual no es menor. Antes no ocurría esto, ¿no? Se iban en total impunidad. Hoy al menos estamos creando un precedente de juzgarlos, estamos conociendo a mayor detalle estas redes de corrupción que están construyendo, y eso sin duda alguna abona a la democracia. Y todo en esto, ese sentido creo que es positivo. Edgar, ¿todo esto es una constante, es recurrente, se presenta continuamente en Latinoamérica? Sí, la América Latina ha sido una región en donde la corrupción, el abuso de poder, las violaciones de derechos humanos, las prácticas antidemocráticas han sido la constante, ¿no? Toda la historia de América Latina se ha caracterizado por esta informalidad de las instituciones políticas. Pero hoy en día, poco a poco, con una mayor participación de la ciudadanía y con mayor conciencia crítica de la ciudadanía, con una mayor pluralidad y publicidad desde los medios de comunicación, con instituciones quizás un poco más autónomas e independientes que como hace 20 años, pues entonces cada vez es más difícil para los gobernantes salirse con la suya. Sigue ocurriendo, como lo vemos, sigue siendo lamentable, pero me parece que de alguna otra manera son signos positivos que, por ejemplo, ahorita estemos discutiendo que haya 20 mandatarios sujetos a proceso o en la cárcel, ¿no? Sí. Habla, sí. Ahora, Edgar, ¿cuál
podría ser la diferencia entre los mandatarios latinoamericanos y los mandatarios del resto del mundo? ¿En los demás países se presenta también algo similar? Sí, sin duda alguna, pero si estamos hablando, por ejemplo, del resto del mundo, países como pertenecientes a la Unión Europea, Ujú. ahí tienen una tradición democrática muchísimo más larga data. Las instituciones políticas, no, las instituciones que fiscalizan el ejercicio del poder, son instituciones muchísimo más autónomas, muchísimo más consolidadas, con reglas claras. La ciudadanía es más participativa, etcétera. Pongámoslo así, ese sería como nuestro ideal a Sí, alcanzar, ¿no? Y seguramente no es un ideal tan lejano, ¿no? No es un ideal al que nos cueste llegar. Creo que en algún momento podremos alcanzar o estar más o menos a la par de estos países, pero lo que los hace diferentes es precisamente esas instituciones que han construido, ¿no? Decía Laura Acton en una muy famosa frase que el poder político corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y claro. sin duda alguna los políticos en Europa o en Estados Unidos podrían ser igual de corruptos o autoritarios que han sido en América Latina. La diferencia es que allá sí tienen controles que permitan fiscalizar ese ejercicio del poder, ¿no? Uh-huh. Esa sería la gran diferencia. Claro. El andamiaje institucional y legal. Claro. ¿Y qué hay con México, Edgar? ¿Y cómo nos encontramos nosotros con respecto a todo esto? Pues somos un país que cada vez es más participativo, sin duda alguna. Se desencanta de la democracia. Es obvio que a veces la democracia para muchos ciudadanas mexicanas no está rindiendo los frutos que en algún momento pensamos o se pensaba que iban a rendir. Uh-huh. La transición de régimen en el 2000 y el ejercicio del gobierno durante la presidencia del 2000 al 2006 dejó un mal sabor de boca, pero sin duda alguna se sigue reconociendo que la democracia es la principal vía legítima de acceso al poder. Y en ese sentido creo que en México estamos todos desde nuestra trinchera participando y abonando de alguna u otra manera a seguir contribuyendo a construir instituciones. Insisto, el trabajo que ustedes, los medios de comunicación, hacen, el trabajo que hace la sociedad organizada desde la sociedad civil, el trabajo que hace la academia y la participación ciudadana durante las elecciones, creo que abonan a que en México haya cada vez más controles. Por supuesto nos falta muchísimo, por supuesto quisiéramos ver a los grandes peces gordos sujetos a proceso, ¿no? Por supuesto quisiéramos ver una mayor fiscalización de los recursos públicos. Estamos de alguna u otra manera, creo que todos caminando hacia allá, y pues esperemos que siga una tendencia de mayor apertura, pluralidad de lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Pues ese sería el objetivo y esa sería la idea. Muchas gracias, Edgar Guerra Blanco. Él es doctor en sociología por la Universidad de Bielefeld y maestro en sociología política por el Instituto Mora. Gracias por estar con nosotros en esta mañana aquí en Primera Emisión. Ha sido un gusto platicar con ustedes. Que tengan buen día. Gracias, igualmente, Edgar. Hasta luego. Buen día. Pues es